Vamos a comenzar con el tema de lesiones inflamatorias de los maxilares. En este caso vamos a comenzar viendo y observando que también las lesiones inflamatorias son llamadas las osteomielitis de los maxilares. La parte que nosotros vamos a ir observando en este campo imagenológico va a ser las lesiones que pueden causar a nivel del tejido óseo cuando este tejido óseo es destruido y contaminado, donde la etiología es de origen odontológico. Si observamos clínicamente, vamos a observar un paciente donde no es muy frecuente la osteomielitis en el maxilar superior. La osteomielitis generalmente es más frecuente en el maxilar inferior. Tiene características clínicas que nos llaman la atención, que pueden ser correlativas con alguna pieza dental o pueden ser en zonas edéntulas como secuela de alguna infección que se presentó en la zona. Podemos ver este paciente que nosotros observamos, hay una lesión intrabucalmente y hay una fístula por la parte externa. El olor y las características clínicas aparentemente son compatibles con osteomielitis. En este caso vamos a observar que la mayoría de los casos en etapas ya muy avanzadas van a tener una característica en común. Tienen la tendencia de fistulizar hacia la parte externa o comunicarse con el medio externo mediante un absceso, el cual va a tener una secreción mediante una fístula. Imagenológicamente vamos a ver una lesión a nivel del tejido óseo compatible con una imagen que se va a demostrar la pérdida del tejido óseo. Entonces vamos a ver una zona radiolúcida irregular que va perforando la cortical y en tejidos blandos vamos a observar este tipo de lesión. Normalmente este tipo de lesión vamos a observarla clínicamente con un hueso necrosado, un hueso afectado por la lesión que es muchas veces de largo tiempo. Va a estar correlativa esta lesión con la lesión con la edad que va a tener el paciente, el sistema inmunológico del paciente. Vamos a ver esta lesión característica clínicamente por el olor, la molestia y periodos que van a ser agudos y periodos que van a ser crónicos. Para tener un diagnóstico exacto, dependemos mucho de la biopsia que se haga de la lesión. Muchas veces, como vamos a observar este video, vamos a ver técnicamente que la osteomielitis supurativa es por el secuestro y la necrosis del tejido óseo. Estamos observando una tomografía, ¿no? La osteomielitis es una infección no solo del tejido óseo, sino también del tejido medular, según la arquitectura del hueso. Es más frecuente en el maxilar inferior y el 90% está dado por el Streptococcus aureus. Hay un 10% que está dado por otro tipo de microorganismos, ¿no? Las infecciones crónicas de la osteomielitis son más frecuentes en pacientes diabéticos inmunodeprimidos y también en el maxilar, más que todo inferior, más que el superior, por la arquitectura del tejido óseo que tiene. ¿Está bien? Como observamos las imágenes, siempre hay un secuestro por necrosis de la parte del trabeculado y llega a perforar la parte cortical o tablas óseas que son bastante densas. El paciente generalmente va a presentar con el tiempo una supuración. Entonces es una afección que se presenta en algunos casos posexodoncias. Como podemos observar en esta imagen, vamos a ver, igual que las imágenes que hemos visto anteriormente, una pérdida de la estructura ósea. Al ver una pérdida del tejido óseo, tenemos que ver, en otras palabras, un secuestro. Un secuestro del tejido óseo en una zona determinada donde observamos la lesión. Si va a haber una pérdida de tejido óseo o un secuestro del tejido óseo, vamos a ver una zona, como observamos aquí, radiolúcida, con bordes irregulares y, como observamos aquí, una perforación o una comunicación a través de la cortical que va a poder exteriorizarse en los tejidos blandos. Puede ser una comunicación única o varias, que ahí llamamos nosotros foramidas. El mejor medio de diagnóstico, que sería más viable, más claro para detectar este tipo de lesión, obviamente sería la tomografía,
que más bien, gracias a Dios, actualmente tenemos acceso a ese tipo de estudio y el costo-beneficio está siendo accesible a los pacientes. Actualmente en la facultad contamos con el equipo correspondiente que nos permite observar este tipo de lesiones con mayor detalle. En la parte clínica, nosotros vamos a ver un aspecto característico que va a ser la angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una infección cervical y parte también de la facies, por lo tanto denominan cervicofacial. Este tipo de lesión no vamos a decir que es frecuente, pero cuando se presenta el paciente requiere de internación. Como vemos, el protocolo que estamos observando aquí abajo, una internación en el hospital, la protección de vías aéreas respiratorias superiores, porque generalmente en la angina de Ludwig llega a fallecer el paciente por obstrucción de vías aéreas superiores. O también otro factor es la difusión del absceso a los pulmones. Para ver exactamente la sensibilidad de esta lesión determinada por el microorganismo que va a causar, generalmente se hace una biopsia y de acuerdo a eso y a la sensibilidad de los microorganismos hacemos un tratamiento antibiótico y en el transcurso del tratamiento, además de la terapia antibiótica antes de la cirugía, es el drenaje. Posteriormente, ya avanzamos en la cirugía correspondiente de acuerdo a la necesidad del caso. Como hablamos y volvemos a reiterar, es una lesión bastante delicada, especialmente en etapas avanzadas, donde requiere internación el paciente a nivel hospitalario, porque los riesgos, entre todos, y el principal es el riesgo de la vida del paciente. Entonces debemos tomar muy en consideración este aspecto clínico que corre en riesgo la vida del paciente. Entonces, una vez viendo la parte clínica, nosotros nos vamos a abocar a ver entre sus exámenes complementarios la parte imagenológica y vamos a ver también la parte de la biopsia para ver qué microorganismos, además del Streptococcus aureus, que es en un 90% de los casos está presente. Para tener una relevancia más clara, es una lesión que se ha presentado hace muchos años atrás, solo que no sabían identificarla adecuadamente. Como observamos aquí, se presentó 700 años antes de Cristo. Se describe todavía en escrituras de Siria. Hipócrates también describe como ulceraciones que se mantienen abiertas y es necesaria la exfoliación o el retiro del tejido óseo. Tomemos en consideración que en esta época pensaban que era otro tipo de alteración, lo confundían con la parte de gangrena del tejido óseo, que es algo bastante coherente esa comparación, pero veían las úlceras que hoy en día llamamos las fístulas, ¿no? Y el daño y la necrosis del tejido óseo que tratan de explicar de esta manera. Con el pasar de los años, diferentes doctores científicos han ido estudiando tanto las causas como los microorganismos y el comportamiento de esta lesión. Algún momento se pensaba que podían causar metástasis porque esta lesión va avanzando gradualmente si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces podía confundirse con lesiones cancerígenas, pero tenía y se fue observando signos característicos en esta parte y se fue clasificando. Fue de gran ayuda cuando Roberto Koch, gracias al descubrimiento del microscopio, se puede identificar los microorganismos causantes. Al dar ese paso y comenzar a identificar la etiología gracias a microorganismos, ya se puede identificar la evolución y el comportamiento y alternativas de tratamiento, siendo un tratamiento un conjunto de procedimientos que va a ser desde la parte antibiótica con medicamentos hasta la parte quirúrgica propiamente dicha y el control por post-infección. Entonces, se fue hablando, se fue viendo, se fue descubriendo con los años, con el tiempo y con los recursos que hemos ido creando conforme ha evolucionado la humanidad.
y en la parte médica y científica especialmente. Entonces, la osteomielitis en sí, en la parte odontológica, vamos a definir como una infección del tejido óseo que involucra todas las estructuras del hueso que van a conformar más que todo la parte medular y la parte cortical, provocado esto por microorganismos que son identificados como bacterias. La parte del cuadro clínico se caracteriza porque va a haber un edema o un aumento de volumen y va a buscar una vía de escape, donde vamos a denominar la fístula. El dolor generalmente es intenso en etapas agudas, hay un edema y una inflamación hasta que encuentre la fístula y van a existir la movilidad de las piezas vecinas en relación al lugar de la lesión. Muchas veces va a causar por la parte que es una infección, por un contaminante de bacterias, va a haber además de edema, calor, rubor, fiebre y el aumento típico de volumen en procedimientos agudos. ¿Por qué causa el secuestro de tejido óseo, tanto sea de maxilar superior o inferior? Y esto nos va a producir el secuestro, una imagen radiolúcida con bordes no bien definidos, que si no tratamos a tiempo, la imagen que vamos a observar va a ser más grande, pero al mismo tiempo va a ser difusa. Por eso en determinado momento es difícil identificar este tipo de lesión. Ahora, el secuestro óseo está dado porque el paciente va a presentar materia o la parte que llamamos nosotros pus, gracias a la extensión de los vasos sanguíneos que encontramos en la parte medular. Estos vasos sanguíneos en la parte medular del tejido óseo van a ir ocluyéndose, obstruyéndose. Esto va a causar una necrosis por falta de irrigación, oxigenación y nutrientes, porque no olvidemos que el tejido óseo, como dice su nombre, es un tejido. Como todos los tejidos, necesita nutrientes, necesita irrigación. Y si es privado de esos factores, va a haber la muerte de ese tejido, en este caso va a haber una necrosis y posteriormente un secuestro, ¿no? Y se va a formar una zona de infección en áreas del tejido óseo que es infectado y desvitalizado. En este caso, si observamos como en la imagen de la radiografía, vamos a observar zonas de secuestro óseo compatibles con una imagen radiolúcida. Esta puede ser tanto crónica como aguda. Si observamos esta tomografía, vamos a observar comparando un lado con el otro lado el secuestro evidentemente del tejido óseo, que es sumamente claro en la tomografía, y esto nos lleva a describir una lesión con algunos bordes irregulares y a la ausencia del tejido óseo, a diferencia del lado opuesto. Entonces, en estos casos, nosotros diríamos que la imagen es compatible con osteomielitis. Para confirmar si la imagen evidentemente es una osteomielitis, prescindimos de una biopsia o de un examen histopatológico para confirmar si es una osteomielitis y qué tipo de osteomielitis es la que presenta el paciente. Entonces, una vez que ya observamos, por ejemplo, aquí vemos una comparación del velamiento del seno por la supuración o por la materia que tiene del lado que está siendo afectado, del mismo paciente que hemos visto en la tomografía. Entonces, es compatible con un seno velado, el cual nos indica que hay material cero purulento o materia en este sector que podemos observar. No es muy frecuente o común en el maxilar superior, pero pese a no ser muy frecuente y común, va a llegar a observarse dependiendo del caso clínico que tengamos en vista. Aquí observamos una paciente que tuvo ese tipo de problema, ese tipo de complicación. Entonces estamos viendo el drenaje que se hizo, ¿no? La intervención, porque si observan a la paciente está con su suero de mantenimiento y se está haciendo la imagen de control para ver si ya se dio la inflamación previa a la intervención para poder operar, estabilizando al paciente, obviamente, ¿no? Tenemos otras imágenes donde observamos
Que la lesión evidentemente está causando un secuestro del tejido óseo. Entonces, estamos hablando en este caso con una imagen compatible posiblemente con osteomielitis. Hasta el momento hemos tratado de identificar y describir. Vamos a ver la etiología, la patogenia, la localización y la evolución. Si hablamos a términos de introducción, la etiología estamos viendo que va a ser en muchos casos en nuestro campo dental, por procesos dentales que no han sido tratados en su momento y han ido evolucionando con el tiempo. También puede haber causas traumáticas, donde el paciente sufrió un traumatismo, un accidente, hubo una fractura de hueso que no fue tratada adecuadamente o dejó pasar el paciente, puede dar como resultado de este traumatismo también una osteomelitis. Y también es la otra parte de origen dental, de lesiones dentales que pueden ir avanzando con el tiempo y llegar a comprometer con complicaciones mayores el tejido óseo produciendo una inflamación o llamándole también osteomielitis. La patogenia, además del Streptococcus aureus, que son un 90%, vamos a tener otro tipo de microorganismos que van a ser causantes de este tipo de lesión, porque no olvidemos que no solo va a comprometer el tejido óseo, para producir una fístula va a comprometer músculos, va a comprometer tendones, va a comprometer piel que es epitelio y al comprometer tejidos blandos vamos a tener otra serie de microorganismos en correlación a la patogenia que tenga. La parte de la localización es más frecuente en la necrosis del maxilar inferior debido a la arquitectura. Nosotros sabemos, tanto en la parte histológica como en la parte de anatomía, que el maxilar superior y el maxilar inferior tienen una arquitectura diferente en la conformación del trabeculado. La evolución, vamos a tener casi como todas las patologías, dos tipos de evolución. Puede ser crónica a largo tiempo o puede ser aguda a corto tiempo, en cuestión de semanas. Tomando en consideración estos aspectos, nosotros vamos a ir determinando ya en la parte de la etiología que la infección siempre es causada por bacterias. Entonces identificamos la etiología que es por bacterias y especialmente el Streptococcus aureus. Pero también puede haber hongos, puede haber gérmenes. Cuando una persona tiene osteomielitis, no solo va a haber este microorganismo, sino vamos a tener otro tipo de microorganismos que pueden presentarse. Como hemos hablado anteriormente, están comprometidos no solo el tejido óseo, sino la piel, músculos y tendones, que son estructuras blandas próximas al tejido óseo. Si hablamos en esta parte etiológica y hacemos una biopsia, vamos a tener en consideración, fuera del Streptococcus aureus que hemos hablado en reiteradas oportunidades, vamos a tener el Streptococcus beta hemolítico, que va a pertenecer al grupo A, que es menos frecuente en un porcentaje en el 10% remanente de los casos que quedan. El Haemophilus influenza también puede presentarse especialmente en niños que algunas veces no tienen las vacunas o no son vacunados. En recién nacidos o neonatos tenemos el estreptococo del tipo o del subgrupo B y bacilos gram negativos como Escherichia coli. Vamos a ver también en una punción de biopsia pseudomonas y vamos a tener otros gérmenes gram negativos. Entonces, en niños con anemia que van a tener las defensas bajas también puede presentarse. Sabemos que hay una propensión mayor a veces en niños de caries múltiples y a veces los papás tienen la idea errónea que porque va a cambiar o porque le va a doler el tratamiento dental es mejor dejarlo así. Pero si dejamos así van a haber focos de infección múltiples que dependiendo la nutrición del paciente, el estado sistémico del paciente, del niño en este caso, puede ser un niño que tenga las defensas muy bajas y en ese momento
debido a los múltiples procesos que puede presentar, puede manifestarse más adelante en algún momento una osteomielitis. Entonces, ahí vamos ya correlacionando. Y para ver y determinar que evidentemente es esta patología, es muy importante tener, además del examen complementario imagenológico, que puede ser la radiografía o la tomografía, también una biopsia para confirmar la evidencia de estos microorganismos que son los agentes patógenos de la osteomielitis. ¿Cómo diagnosticamos esto? El mejor criterio que podemos usar es un medio de cultivo, es la biopsia, que nos va a permitir hacer un examen histopatológico. Y también va a ser la parte clínica, de acuerdo al olor, a las características clínicas que va a tener la zona de la lesión, la fístula cuando es en la facies, en la parte externa y la imagen radiográfica que va a ser compatible con este tipo de lesión, sumando todo el diagnóstico para poder llegar a algo mucho más exacto. Radiográficamente, ¿cómo vamos a observar? Ya que observamos una pérdida de tejido óseo que va a ser evolutivo conforme va a ir avanzando el proceso de esta lesión, vamos a ver que va a haber un involucro en el trayecto, se va a caracterizar en algunas zonas con una esclerosis ósea, va a haber una periodontitis en algunos casos asociada, si es en un tiempo corto, es un tiempo menor a 3 semanas, con lesiones osteolíticas que también puede ser de más tiempo. La infección en el tejido óseo estará correlacionado también con la muerte de las diferentes células que van a conformar el tejido óseo. En el tejido óseo, a manera de recordar un poco, histológicamente tenemos los osteocitos, los osteoblastos y una serie de células que van a conformar los sistemas de Haber, que vamos a hablar en el punto histológico. Esta infección va a ir destruyendo de manera gradual, de manera crónica en algunos casos, dependiendo mucho la correlación de la salud sistémica que tenga el paciente. Pero ¿por qué se produce esto? Porque va a impedir la necrosis, la circulación de sangre y esto va a causar la muerte del tejido óseo. Por tal motivo, quirúrgicamente o clínicamente tenemos que ser agresivos con el tratamiento y extirpar todo el tejido óseo necrosado hasta llegar a tejido óseo sano, más una terapia antibiótica. Como podemos observar en este caso, tenemos a la paciente donde observamos la lesión externa en la facies, donde hay una fístula. Esta fístula es la evidencia de que está viendo una lesión a nivel del tejido óseo, si vemos clínicamente, y ha conseguido labrar un camino a través del tejido óseo y perforando la cortical. De tal manera, observamos este tipo de lesión que es característica muchas veces en la parte clínica y correlativa con la parte histológica y la biopsia de la zona con lesiones inflamatorias del tejido óseo o osteomielitis. Según su patogenia, vamos a tener etapas agudas y etapas crónicas, pero vamos a tomar en consideración un aspecto que hemos hablado anteriormente. En la etapa aguda hematógena, en la parte sanguínea, es secundaria una bacteremia donde va a ser más fuerte, o sea, previo a una lesión que ya existía antes y ha persistido con el tiempo. La osteomielitis no hematógena, donde no hubo una necrosis de los vasos sanguíneos o de la parte medular del tejido óseo, va a haber por traumatismos o por alguna cirugía o foco continuo que generalmente va a llevar una celulitis. En este caso de cirugía podemos hablar la alveolitis. A veces fresamos el hueso sin la irrigación correspondiente, entonces el fresado quirúrgico que se puede hacer durante una exodoncia y que se realizó sin la irrigación correspondiente puede darnos como resultado
una osteomielitis no hematógena, ¿no? Por un traumatismo o una fractura que puede sufrir el paciente. La osteomielitis crónica es secundaria a un traumatismo, la cirugía o tratamiento inadecuado de una osteomielitis aguda. Si no se trata adecuadamente, va a persistir la lesión y va a volverse ya una etapa crónica. El principal agente en estos casos tenemos el Citococcus aureus, influencia y otros gram negativos, dependiendo del tipo de lesión. Los tipos de osteomielitis, desde el punto de vista clínico y según su patogenia, desde el punto de vista clínico pueden ser agudas, una etapa antes de la crónica subaguda, y de formas especiales como la osteomielitis condensante de Garré, donde vamos a ver una condensación del tejido óseo en relación a la injuria que está sufriendo la lesión correspondiente, que va a ser la osteomielitis. Según su patogenia, puede ser hematógena, que hemos visto la necrosis de vasos sanguíneos, exógena, cuando hay una fractura por un traumatismo, un accidente, o iatrogénica, como hemos hablado, cuando hacemos una cirugía con fresado, pero sin irrigación correspondiente. Dentro de la sistemática del diagnóstico imagenológico o radiográfico, vamos a tener ciertos puntos cardinales, ciertos aspectos también limitantes. Esto en consideración cuando tomamos como examen complementario una radiografía. Obviamente sabemos que la radiografía tiene limitaciones, a diferencia de una tomografía. Los parámetros del diagnóstico radiológico que debemos tomar en consideración el momento que vamos a describir e interpretar la imagen para que vean que son correlativas con la imagen de la patogenia que estamos observando. Los aspectos cardinales va a ser un hallazgo con sus características del secuestro y el daño del tejido óseo de la zona correspondiente. Nos va a dar una información exclusiva si tenemos piezas dentarias que estaban con lesiones periapicales. La localización, estamos hablando que es más frecuente y nos va a llamar la atención el maxilar inferior a nivel del ángulo. Una vez que también ha sido tratada, tenemos que observar la cicatrización. Como es una lesión, perdón, una lesión muy agresiva, también tiene una tendencia recidivante en relación si no hubo un buen raspaje y curetaje de la zona. Hay que ver una cicatrización y un control de la evolución de la lesión en el tiempo. Este tipo de control de la evolución y la cicatrización va a estar dentro de dos parámetros. Puede ser que hemos tratado en una instancia solo con antibióticos debido a las características de la lesión que tal vez no estaban en etapas avanzadas. De igual manera, requiere un control imagenológico cada determinado tiempo. O también cuando se realizó la intervención quirúrgica y queremos ver si la cirugía tuvo el éxito que nosotros esperamos y hacemos unas radiografías de control tanto para la involución, en este caso, de la lesión, y el tejido de cicatrización que vamos a ir viendo en la neoformación post la cirugía. Entonces, el aporte de la radiología a la patología y también viceversa. No estamos hablando de un solo examen complementario, estamos hablando de la parte radiológica, de la parte de la tomografía y de la parte de la biopsia y la parte clínica, obviamente. En una radiografía, para ser claros, vamos a tener ciertas limitaciones, como ser la imagen plana, especialmente cuando vemos una panorámica, que es una imagen plana de una estructura convexa, perdón. Además de las limitaciones que va a tener este tipo de imagen, como ser una superficie plana y la distorsión que lleva esta imagen, la sobreposición de imágenes que va a presentar y varios aspectos que nosotros ya tenemos el conocimiento. No se va a evidenciar alteración de tejidos blandos. Ni en una radiografía ni en una tomografía exactamente podemos evidenciar al detalle las lesiones capa por capa de los tejidos blandos.
No hay un límite aparente de la lesión. En muchos casos, por eso se confundía con alguna lesión que puede dar metástasis, porque no se veía exactamente el borde de la lesión. También hay imágenes que nos pueden confundir con este tipo de lesión. A esto llamamos imágenes falsas o pseudoimágenes. Ahora, cuando el paciente está con una lesión avanzada, también hay los riesgos de la radiación, porque al estar con las defensas bajas, la radiación puede estimular el proceso. Pese a que hoy en día, con los equipos y características de bioseguridad que tenemos, esto podemos controlar, ya no sería un peligro, porque ya son los equipos altamente diseñados para evitar este tipo de complicaciones. Los parámetros para el diagnóstico va a ser un conjunto de proyecciones para cada caso en particular. No podemos decir que imagenológicamente con una sola radiografía vamos a determinar la lesión exactamente. Con una tomografía, obviamente, sí, pero con una sola técnica radiográfica, no. Podemos tener una panorámica sumada con una periapical o tal vez una oclusal, dependiendo el caso clínico en particular, ¿no? Una vez que ya tenemos la imagen, vamos a ver la densidad. Hemos visto que la densidad se altera porque es una zona radiolúcida con bordes no bien definidos. Al observar los bordes, ahí tenemos la variación en la densidad, que esto nos lleva a confundir los límites de la lesión. La forma es irregular. El tamaño no significa porque sea una lesión pequeña va a dejar de ser una lesión inflamatoria. El tamaño es variable. Obviamente coincide lesiones agresivas cuando ya hay una fístula con una lesión grande, ¿no? Y lesiones iniciales también van a ser compatibles con osteomielitis. Los límites y contornos están en relación al tamaño y la forma que pueda presentarse. La ubicación espacial, generalmente, como hemos hablado, va a tener una ubicación espacial limitada en una radiografía, pero vamos a tener una ubicación espacial más detallada en una tomografía. Las relaciones anatómicas con piezas o estructuras vecinas pueden verse alteradas, tanto la parte dental como también la parte de la arquitectura del tejido óseo, como su principal característica va a ser la perforación de las láminas corticales del tejido óseo. Otros hechos anatómicos clínicos vamos a tener correlativos con eso, que puede presentar varias perforaciones como foramidas, puede dejar como secuela un secuestro, una cavidad ósea, un involucro, conjuntamente con un secuestro, y vamos a tener una cavidad labrada dentro del hueso con un contenido purulento, generalmente séptico también. Como vemos aquí en la imagen, podemos observar aquí la radiografía. Y evidentemente vemos que es correlativa la imagen clínica con la imagen radiográfica. Observamos del lado izquierdo una falta de continuidad de la cortical y una depresión, donde vemos una zona radiolúcida que no podemos definir muy bien los bordes y la limitante que nos tiene este tipo de imagen. Pero al ver la perforación de la cortical, sumado con la parte clínica, podemos decir que es compatible con osteomielitis. En este caso, para confirmar el diagnóstico exacto y hacer el tratamiento o plantear el plan de tratamiento según el tipo de lesión, tenemos que hacer una biopsia más complementaria para que nos confirme frente a qué tipo de lesión del tejido óseo a nivel inflamatorio nos estamos enfrentando. Observamos ahí una etapa aguda donde ya hay un edema, un aumento de volumen, y vemos la fistulación correspondiente. Inmediatamente en la radiografía ubicamos el ángulo y vemos las dimensiones y el secuestro. Y aprovechando la imagen, vemos nosotros que no podemos delimitar exactamente hasta dónde es.
pero sí vemos una zona radiolúcida con bordes irregulares y límites no bien definidos en el ángulo de la mandíbula, y esto es compatible con una osteomielitis crónica cuando ya se produjo el secuestro del tejido óseo. En algunos casos, como hemos hablado anteriormente, vamos a requerir de imágenes complementarias. No solo una radiografía nos va a determinar el tipo de lesión, como es el caso presente que están observando. Vamos a ver en el sector antero superior que va a haber una lesión crónica de osteomielitis y vemos el secuestro óseo de mejor manera en un nodo oclusal, el lugar donde vemos la zona radiolúcida. Aparentemente de un lado podemos ver los límites, pero del otro lado no. Entonces, la imagen es aparentemente compatible con una lesión de osteomielitis. Si vemos clínicamente, vamos a observar sus características, entre ellas está la halitosis, el dolor y la irritación de la zona, y podemos percibir el tejido óseo con sus características de necrosis que va a presentar el tejido óseo, como hemos visto en la primera imagen. En este caso, la imagen va a ser correlativa, pero vemos cómo es crónica, no podemos definir exactamente el lugar de la lesión. Por eso es compatible muchas veces y se sugiere que se realice una biopsia para ver específicamente contra qué tipo de osteomelitis estamos luchando en este caso clínicamente, ¿no? Aquí vemos otro caso donde evidentemente comparamos un lado con el otro lado, vemos la pérdida de la cortical, una zona radiolúcida irregular, que posiblemente la lesión sea en esta región, y vemos que este paciente puede tener una fístula en la facies a nivel del lugar de la lesión maxilar inferior, que si no tratamos a tiempo puede evolucionar a una angina de Ludwig. Aquí vemos una de las variantes en relación a la edad del paciente. Es una osteomielitis crónica donde vemos una línea de densidad alrededor de la lesión, que es la osteomielitis, un secuestro del tejido óseo, pero vemos un intento de defensa y de neoformación o una parte de corticalización o de mayor densidad alrededor de la lesión por un lugar, pero por el otro lado vemos que ya no se llega a poder definir. Esto va a estar en relación a la edad del paciente y al estado sistémico general del paciente en relación a la nutrición que el paciente presente. Aquí podemos observar igual una lesión de origen dental que vemos que ha perforado la parte cortical, es irregular, pero vemos el cambio de densidad que es notorio en relación al resto del tejido óseo. En este caso, en la osteomielitis condensante de Garré, podemos ver condensaciones del tejido óseo alrededor de la lesión, pero pese a eso, vemos que ha perforado la cortical con varias perforaciones o foramidas, de tal manera que consigue la lesión labrar un conducto, un neoconducto patológico, y manifestarse en la parte externa. Y cada vez que se obstruye esta parte, comienza a ver el edema característico. Vemos el nombre de condensante porque vemos zonas radiopacas alrededor de la lesión. Entonces, por tal motivo, vemos osteomielitis condensante de Garré. Podemos observar así en la tomografía la densidad o la condensación del tejido óseo alrededor de la lesión propiamente dicha. Hay casos que nosotros debemos identificar con esta osteomielitis condensante de Garré, igual que hay que ser muy minuciosos y a veces es mejor pedir una periapical para que podamos observar más nítidamente este tipo de lesión. En la biopsia vamos a observar ciertas características en un corte histológico donde nos va a permitir ver la alteración de la estructura y organización del tejido óseo. Entonces vamos a ver las características histológicas que van a presentar una osteomielitis en sí. No estamos viendo aquí igual otro tipo de lesión, la condensación del tejido óseo. En vez de ver una zona estrictamente radiolúcida, vemos una zona también de tejido óseo desorganizado, necrótico, condensado
radiopaco, irregular. ¿No? Entonces hay que ser muy perceptivos y detallistas en el momento que estamos observando la lesión en la zona correspondiente con el absceso que se presente, el dolor o las molestias que el paciente refiere. Hasta ahí nosotros vamos a observar y hemos observado este tema, que es de bastante importancia clínica, tanto el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento. Vemos que es una de las lesiones donde si no se diagnostica y se orienta a tiempo al paciente, estamos en riesgo con la vida del paciente. Bueno, entonces esto sería todo en relación al tema. Gracias por su atención.